Hola, bellas, ¿cómo están? Bueno, yo acá súper feliz de poder hacer finalmente esta masterclass para ustedes, para que tengan un contenido eh, no solamente teórico, sino que al final de la clase vamos a compartir un ejercicio para que empiecen a poder sentir cómo verdaderamente la sanación está en sus manos. Así que quiero abordar en un principio un poco de la teoría, de cuáles son nuestras heridas y, y cómo repercuten en nuestra vida y cómo trazan nuestra vida presente. Pero fundamentalmente también quiero dejarles una reconexión con ustedes mismas para que puedan ver que no son su herida y que verdaderamente pueden empezar a construir una vida en la cual vivan justamente, ¿no? Desde ese miedo, desde esa herida, desde ese trauma, sino que se den cuenta que se puede vivir una vida desde el amor, desde el placer, desde el creer en ustedes mismas y desde el creyendo crear eh, la vida que sí queremos, ¿no? Para nosotras. Así que bueno, quiero ir como a la raíz del problema, si se quiere, ¿no? Eh, este problema o esto que suena como... Sí, me encanta incluso también decirle problema, ¿no? Porque el hecho de que sea un problema quiere decir que puede tener solución, ¿no? El tema es encontrarnos de frente con el problema y para, y para luego en esa identificación encontrar la forma más idónea de sortearlo, ¿no? Simplemente. Entonces, algo que veo justamente como un problema es el increíble eh, desborde, enfermedad social, global, esparcida que hay en este mundo, ¿no? Eh, es impresionante y es epidémico hoy en día las enfermedades mentales que tenemos hoy, ¿no? Eh, y digo que es epidémico porque verdaderamente una de cada 5 personas sufre ansiedad diagnosticada. O sea que gente que llega verdaderamente al consultorio porque no puede más con su ansiedad. Imagínense la cantidad de otras personas que sufrimos ansiedad y no lo identificamos, ¿no? Y que creemos tal vez que no podemos hacer nada al respecto. Entonces, justamente, por suerte hoy en día se sabe que todas estas enfermedades, no solamente las enfermedades mentales, sino que todas las enfermedades que eh, desencadenan después en una enfermedad física, ¿no? Porque hoy sabemos que todo está interconectado, ¿no? Y que finalmente nuestro cuerpo si envía un montón de señales que eventualmente no son escuchadas, termina desencadenando en una enfermedad para que le prestes atención sí o sí, digamos. Eh, es impresionante, o lo que iba es que es impresionante la cantidad de información que hoy en día se tiene vinculando justamente cómo todas estas enfermedades, ya sean mentales o físicas, están vinculadas con un trauma, ¿no? Hoy en día se sabe que justamente todas las enfermedades tienen origen en un trauma. Trauma parece una palabra gigante, entonces también la quiero desmitificar un poco y quitarle un poco de peso. Eh, y quiero, para eso también es como que veas cuáles son los síntomas del trauma para que vos digas, bueno, esto evidentemente me pasa y que por lo tanto lo tengo que abordar, o que no te pasa y que esta masterclass no es para vos y los cursos que puedo compartirte o este Instagram o lo que sea, no es para vos, ¿no? Eh, y no pierdas tiempo. Entonces, los síntomas del trauma son ansiedad, depresión, terrores nocturnos o pesadillas. Eh, Pueden ser una desconexión del amor, o sea, mucho miedo a amar a otras personas o a relacionarme amorosamente, ¿no? Es como que veo que todas mis relaciones son como o tóxicas o con discusiones, ¿no? Que no me siento auténtica, que siempre estoy como, debería haber dicho esto, debería haber hecho esto, una falta y en consecuencia una falta de amor propio, ¿no? Una no validación. Bueno, y fundamentalmente de-
un trauma va a desencadenar también una conducta que sea adictiva. Adicciones pueden ser millones y pueden ser a un montón de cosas, desde las más comunes que uno identifica como una adicción es el tabaco, las drogas, pero, a ver, adicciones pueden haber a la comida, puede ser al sexo, a la pornografía, puede ser a las compras, ¿no? Entonces, vamos a relacionar esto, cómo nos pasa todo esto con el tema del trauma, ¿no? Entonces, ¿qué es un trauma? Vamos a simplificarlo lo más posible. Quiero que esto sea súper fácil de comprender para todas y que lo podamos llevar a la práctica también, ¿no? Y identificarlo de raíz en nosotras. Entonces, un trauma justamente es una desconexión, ¿no? Es una desconexión que tengo yo con mi propia naturaleza y es una desconexión que tengo con el afuera. Que una cosa, de cierta forma, está muy vinculada con la otra. Entonces, ¿por qué se produce esta desconexión? Porque yo estoy pasando, o sea, en el momento que tuve el trauma se produjo una desconexión porque lo que estaba viviendo, esa realidad de ese momento, era demasiado dolorosa para que yo la pudiera soportar. ¿Qué pasa? Ese trauma va a generar una herida que va a ser un quiebre, va a producir esta desconexión, esta disociación de mí con el afuera, de mí misma con el afuera, que no va a ser instantánea y que va a ser en ese momento exclusivamente, sino que se va a perpetuar a lo largo de nuestra vida, a menos que yo haga algo con este trauma. Súper importante lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, algo que a mí me sucedió en un momento puntual de mi vida fue tan duro para esa personita que era yo en ese momento, ¿no? Porque estamos hablando también que estos traumas son cosas que nos marcan en nuestra infancia, ¿no? Fundamentalmente en el embarazo. Entonces, esa personita no podía gestionar esa emoción que estaba sintiendo y por lo tanto va a cargar con una mochila emocional de justamente esa emoción misma que no quiere sentir, la va a llevar consigo rechazándola. Y todo lo que yo a su vez rechazo, en realidad le pongo peso, le pongo valor. Vamos a profundizar un poco más en este tema luego. Pero bueno, miren qué importante entonces como la gestión de este trauma. Entonces, ¿qué es el trauma en sí mismo? Es una desconexión, es una disociación, como les decía antes. Y como yo me disocio de mí misma, como me disocio también de este afuera, voy a sentir un vacío que, como todo vacío, busca ser llenado. Como no he llenado con amor, no he llenado con amor a mí misma o no he llenado por amor de mis padres o de mi entorno, ese vacío va a buscar ser llenado con relaciones tóxicas en el afuera, con un trabajo tóxico, con cualquier tipo de adicción, ¿no? Podemos ser adictas al trabajo también. Con cualquier tipo de adicción llenamos ese vacío. Pero ese vacío no busca ser llenado por sustancias externas o estímulos externos. Ese vacío verdaderamente busca ser llenado por nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esta disociación? ¿Por qué se produce este trauma? Este trauma tiene lugar porque va a ocurrir que no se estén supliendo alguna de las dos necesidades básicas que tiene un niño. Hablábamos que los traumas van a fundamentalmente imprimirse en la gestación, durante el embarazo y en los primeros 7, sobre todo, años de la vida de un niño. Los primeros 3 son los más determinantes, pero los 7 primeros son claves también. 7, 8. Entonces, el niño en ese momento es súper vulnerable y tiene dos necesidades básicas a ser cumplidas, suplidas. Uno es el contacto, el apego, el amor, la demostración de afecto, digamos, y el sostén.
Y esto es fundamental porque el niño cuando es un bebé, cuando es un niño y siente alguna emoción, necesita que sus padres estén presentes para ayudarle a eh, sobrellevar esa emoción, a gestionar esa emoción. Y lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, ¿no? O sea, probablemente a algunas les pase que es como que se enojan y no quieren estar enojadas, ¿no? Y nunca nos enseñaron que el enojo, por ejemplo, es una emoción que no necesariamente es destructiva, ¿no? Sino que nos puede conducir a un montón de cosas. Si está bien gestionado, ¿no? Pero probablemente si nos enojábamos o hacíamos berrinches o cualquier cosa, nuestros padres no nos abrazaban, no nos decían, está bien que te pase esto, sino que o nos encerraban, nos ponían en penitencia, nos castigaban, incluso tal vez nos pegaban. Espero que no les hayan pasado eso, pero sí que nos ha pasado. Vivimos en una sociedad verdaderamente donde no se sabe gestionar nuestras emociones y validar nuestras emociones, ¿no? Todas ellas. Entonces, esto por un lado, si ese niño eventualmente se ha sentido solo en su emoción y no ha podido apoyarse en una vaquita de San Antonio y no ha podido apoyarse en sus padres, en un círculo cercano y se ha sentido solo ese niño, esto genera un trauma. Otra forma de generar trauma, por eso les decía, no tiene que ser algo enorme, tiene que ser que tal vez los padres trabajaban todo el día y no estaban en su casa y el niño se ponía triste, se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía que no era amado. Y los padres llegaban al final del día cansados, sin energía para prestarle atención, diciéndole, estoy muerto, no me hagas este berrinche ahora, o peor, castigándolo, ¿no? Entonces, seamos conscientes que un niño no haber sentido ese amor y esa contención de sus padres, como tiene naturalmente que disociarse de esa emoción, ¿no? Porque el niño empieza a sentir que para poder ser amado por sus padres, tiene que dejar de sentir ese enojo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Otra necesidad básica que tiene que ser cubierta para los niños es la autenticidad. El niño tiene que sentirse libre de poder ser, hacer, sentir también estas emociones, como les decía antes, lo que sea. Si un niño o una niña, ¿no?, es muy sensible, puede ocurrir que justamente perciba un montón de cosas de sus familiares, que justamente cuando pasan cosas en la familia, ese peque se enferme, ¿no? Porque está somatizando lo que está pasando en ese hogar, ¿no? O que justamente se enoje, se angustie, tenga ansiedad, esté molesto, esté irritable. Entonces, como ese niño está viniendo a mostrar cuáles son los conflictos que están en la familia, como tiene rechazo a esas emociones, lo va a rechazar al niño, ¿no? Esto es terrible al mismo tiempo, porque fíjense que va a ser algo que se va a repetir de generación a generación, ¿no? Porque el niño que siente es rechazado y por lo tanto ese niño aprende que tiene que justamente aprender a rechazar sus emociones, que tiene que invalidar sus emociones, ¿no? Y aprende sobre todo, y esto me parece brutal, que justamente como se tiene que desconectar de sus emociones, también se tiene que desconectar de una cuestión instintiva, ¿no? Porque esta autenticidad de la cual les hablaba recién es esta conexión nuestra con nuestro instinto, con nuestra esencia, con nuestra magia, con nuestro movimiento, con quién somos. Esto es verdaderamente quién somos, ¿no? No nuestra herida, no nuestro trauma, sino nuestro juego con esa espontaneidad, esa falta de juicio, esa espontaneidad producto de la falta de juicio es nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces, el niño aprende por una supervivencia justamente que
para poder encajar en su núcleo familiar y poder sobrevivir y que la madre le siga dando la teta o que le prepare la comida o que no lo reten y que no lo encierren en el baño porque se portó mal, tiene que dejar de ser él, tiene que ser quien papá y mamá quieren que sean. El niño se desconecta de su propia esencia, el niño se desconecta de su instinto, que este instinto, este gut feeling, que se llama en inglés, ¿no? Es un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, este instinto también es el que es ese saber, sin la lógica, es ese saber hacia dónde tengo que ir, hacia dónde no tengo que ir, esto me huele mal, o no sé por qué, pero siento que me tengo que encontrar con esta persona, o no sé por qué, pero ese no sé por qué, pero ese es nuestro instinto. Entonces, recapitulando, el niño tiene dos necesidades básicas: autenticidad y attachment, ¿no? Como apego, como ese amor, como esa contención. Si el niño tiene que no ser el mismo para sentir que tiene amor, o tiene que, y por lo tanto no tiene pierde su autenticidad, o pierde ese contacto, cualquiera de los dos va a estar produciendo un trauma, va a estar produciendo esa desconexión. Es increíble porque al mismo tiempo es muy doloroso porque este trauma se va a estar perpetuando también. ¿Por qué se perpetúa? Por un par de motivos. Uno de ellos es que vivimos en una sociedad que justamente perpetúa el trauma, ¿no? Y por otro motivo, porque, Buda hablaba de esto mucho también, ¿no? Como la realidad no existe como realidad como tal, sino como yo la logro interpretar. Y al mismo tiempo, hoy en día se sabe que el cerebro de una persona que ha sufrido un trauma es distinto al cerebro de un niño que no ha sufrido ningún trauma, ¿no? Entonces, yo voy a estar pudiendo interpretar en el afuera, o sea, voy a poder ver afuera lo que tengo dentro, ¿no? O sea, si yo afuera veo coreano, pero hablo español, claramente no voy a entender el coreano, sino que voy a prestar atención a otras cosas, ¿no? O sea, parece súper burdo, pero nuestra mente funciona verdaderamente así. No me quiero ir por tecnicismos, pero justamente es como que si yo me pusiera unas gafas, ¿no? Entonces yo me pongo unas gafas de color rosa y veo todo rosa. Ahora me pongo unas gafas de color verde y veo todo verde. Ahora me pongo mis gafas de no soy lo suficientemente buena, o no merezco el amor de mi familia, o no merezco ser amada, básicamente, y voy a vivir por la vida así. Y justamente para reforzar mi trauma, para reforzar mi herida, siempre voy a estar buscando afuera cosas que validen mi afirmación. Entonces voy a tener relaciones que me corroboren que no merezco ser amada de forma sana, voy a tener un trabajo que me corrobore que no merezco un trabajo en el cual me sienta cómoda, el cual me sienta que puedo ser espontánea, que puedo ser yo misma porque no merezco ser amada. Entonces, fíjense cómo no está todo relacionado, ¿no? Como es afuera, es adentro. Entonces, esto por un lado va a estar perpetuando el trauma, a menos que yo eche luz al trauma y diga, ok, esta es mi herida. Entonces, cuando yo la puedo ver, tac, la paso del subconsciente, de este inconsciente que está, ¿no? ¿Vieron cuando decimos como el iceberg, que está la puntita del iceberg, que la podemos ver? Esa sería mi parte consciente, que es un 5% solamente. Y la parte subconsciente es el 95% restante, que está en las sombras y que yo no puedo ver. Ese 95% restante es el que hundió el Titanic. O sea, y el Titanic vendríamos a ser un poco nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si yo, este subconsciente, no le echo luz, si este 95% que está en la sombra no lo ilumino de forma de que lo hago consciente y me doy cuenta qué me está pasando,
va a estar hundiendo mi bote, va a estar hundiendo mi vida, básicamente, ¿no? Y no me voy a dar cuenta, porque justamente está a la sombra. ¿Por qué está a la sombra al mismo tiempo? Porque no queremos ver esa realidad que es tan dolorosa. Entonces, ese trauma que les hablaba, ¿no? Ese trauma de mi pasado, justamente lo voy a estar como rechazando constantemente. ¿Qué pasa? Cuando yo lo rechazo al mismo tiempo, mi trauma se refuerza, le estoy dando poder, porque yo no quiero ver este dolor, yo no quiero sentir este dolor, yo no quiero sentir este miedo, yo no quiero sentir, ¿no? Yo no quiero sentir, pero ¿a qué me lleva no querer sentir, no? De nuevo, el yo no querer sentir algo en mí profundiza esta desconexión, porque esto que yo siento, que al mismo tiempo, o sea, las aliviano con esto de decir no soy esto, sino que esto es una respuesta a mi trauma, pero sí es una de las tantas cosas que yo puedo sentir como ser humano. Entonces, si yo no me permito sentir algo, lo que estoy haciendo es darme la espalda a mí misma y me sigo rechazando. Y me sigo diciendo que así como soy, no, yo con miedo no me quiero. No, yo enojada no me quiero. No, porque yo, si se me paran estos pirinchos mientras hago este vivo, no lo quiero. Porque yo así no soy lo suficientemente buena, ¿no? Entonces me sigo rechazando. Y si yo me rechazo, ¿cómo voy a hacer que no me rechacen los demás? O sea, todo lo contrario, tiene que empezar por mí, ¿no? Empezar a elegirme yo. ¿Qué pasa? De una forma u otra parece que también vamos a contracorriente. Entonces, lo otro que perpetúa este trauma es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que les explicaba antes. O sea, vivimos en una sociedad enferma que justamente utiliza esta enfermedad para que siga girando la rueda de ¿qué? Del capitalismo, del materialismo. Entonces, quiero tomarme un minuto para hablar de este tema. Lamentablemente, y yo como científica también, trabajaba en ciencia, investigando justamente, trabajaba en neurociencia, viví desde adentro cómo la industria farmacológica, farmacéutica, como las grandes farmacéuticas que mueven los capitales mundiales, ¿no? Son en gran medida las que financian estas investigaciones. ¿Quiénes financian también las investigaciones? Los gobiernos de turno. O sea, entonces nuestro sistema económico y financiero va a ser el que va a estar poniendo el dinero para que se hagan investigaciones que van a generar fármacos que van a estar tapando los síntomas de las enfermedades. Hoy tenemos, o sea, el paradigma médico moderno justamente lo que hace es entender a la persona como un objeto que tiene un inconveniente, un problema puntual, que es un síntoma, y busca tapar ese síntoma. No reconoce a la persona como un ser multidimensional, espiritual, emocional, energético y físico, sino que es un ser físico que tiene un problema físico, como si te digo, se me rompió un diente de un engranaje en un reloj, entonces saco este engranaje y vuelvo a poner este engranaje. No funcionamos así. Hoy en día, y al día de hoy, que si vamos hacia 5.000 años atrás, la medicina ancestral, alopática, no funciona así, porque contempla que somos seres multidimensionales. El paradigma moderno de la medicina, ¿qué hace? Entiende que tengo una enfermedad, voy, por ejemplo, al dermatólogo porque tengo una infección en la piel o tengo una alergia en la piel, me dan una crema con esteroides, ¿no? Tengo una inflamación en la rodilla, esteroides. Y voy a un traumatólogo. Tengo un problema en los intestinos, esteroides. Para todo medicalizan con esteroides. Y los esteroides que son derivados del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés. Entonces, es muy loco
que en ningún momento se hayan detenido a pensar, y digo, es muy loco, y te digo entre comillas porque, a ver, no se detuvieron a pensar, o en realidad están creando un ser humano que se está convirtiendo en adicto al cortisol. O sea, efectivamente, y te lo afirmo como científica, como estudiante, como curiosa, como profe de yoga y de ayurveda, las personas hemos adquirido una adicción al cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Una ansiedad, una depresión, un sentirme mal, un estar en estado de alerta constantemente, un sentir que el afuera me amenaza y que yo estoy todo el tiempo en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué se produce? Porque tengo los niveles de cortisol muy elevados. Eso genera una modificación. ¿Vieron como les decía antes que el cerebro biológicamente es modificado literalmente? O sea, cambia mi cerebro material, físico, en respuesta a estos traumas, ¿no? Entonces, si encima, si justamente se genera como conexiones neuronales que no solamente son respuestas a este trauma, sino que justamente como toda autopista, los autos buscan ir siempre por la parte más fácil, entonces pasamos siempre por el mismo lado, y con estas gafas que les explicaba antes siempre veo lo mismo, entonces se refuerzan estas conexiones, ¿no?, neuronales de no soy suficiente, no puedo, no merezco, no tal. Bien, ese no genera unos elevados niveles de cortisol en el cuerpo. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, mi cuerpo se adapta, se acostumbra a través de estas redes neuronales, se acostumbra a procesar altos niveles de cortisol en el cuerpo. Entonces, como siempre tengo niveles de cortisoles altos, a la que me empiezo a relajar, si en un momento hago una meditación puntual, o en un momento voy a una clase de yoga o lo que sea, baja mi nivel de cortisol, mi sistema, esta autopista que siempre está haciendo, o sea, que siempre recauda dinero a través del peaje de la autopista, de golpe ve que no pasan autos y dice, ¿qué está pasando acá? Mayday, ¿no? Alarma. Entonces, mi cuerpo se siente seguro estando estresado. Esto es como que, o sea, el momento en que yo me enteré de esto es como que, ¿qué? O sea, vos, desde el momento que te crearon en el útero y los primeros años de tu vida, te dijeron que no, o sea, el mundo era un lugar peligroso. Te dijeron que no podías ser vos porque si no te ibas a morir. Y viviste así a la defensiva, ¿no es cierto? Esto se sostuvo a lo largo de tu vida. Esto hizo que, por lo tanto, vos vivas con un estado de estrés crónico, de ansiedad, de depresión, de malestar, de falta de amor propio, de inseguridad total, de sentir que tu vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, se perpetuó tanto a lo largo de tu vida que vos te sentís completamente identificada con esa persona ansiosa, con esa persona depresiva, te sentís identificada con la emoción. Porque, a ver, tu biología incluso ya está como wired, ¿no? Como codificada, como entramada y cableada, ¿no? Con estas redes neuronales que decía antes, está cableada para que vos estés estresada permanentemente. Entonces, encima, justamente como me volví adicta al estrés y justamente me vuelvo adicta al cortisol, y justamente mi cuerpo empieza a tener sintomatología producto de esto, porque claramente, o sea, no es sano vivir de esta forma, entonces mi cuerpo ya empieza a enfermar. ¿Qué hace el médico? Me da una hormona que es análoga, que es igual, o sea, muy parecida al cortisol, justamente para que mi sistema nervioso se sienta como, estoy a salvo. Estoy a salvo, pero estoy a salvo en la trinchera, o sea, estoy a salvo en la línea de batalla, o sea, viviendo así, como, bueno, a ver, ¿de dónde viene el próximo golpe, no? Y eso no, a ver, hello, eso no es la vida, ¿no es cierto? O por lo menos no es como yo quiero que sea mi vida. Bien,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tomar las riendas un poco de nuestra salud, diría, ¿no? Yo, porque aparentemente, a ver, y que no digo que la medicina alopática, que es justamente este paradigma de medicina moderna, sea el enemigo, ¿no? O sea, evidentemente si estás tomando alguna, no sé, alguna pastilla, algún fármaco, algún medicamento, algo para la ansiedad, para la depresión, no dejes de tomarlo inmediatamente porque yo te estoy contando esto. Pero sí que sepas que esto es algo paliativo y que tendría que ser momentáneo hasta que vos abordes el problema verdadero, que es justamente tu trauma. O sea, si yo como respuesta a un trauma tengo una ansiedad que me genera a su vez una adicción consciente e inconsciente a una medicación que es solamente paliativa, o sea, solamente que combate mis síntomas, lo que tengo que hacer es justamente sanar mi trauma, ir a la raíz del asunto para después no necesitar la medicación, no necesitar la droga, no necesitar el tabaco, no necesitar la compra compulsiva. No es que digo, no, yo de ahora en más no tomo más medicación, no, de ahora en más no compro más. ¿Por qué? Porque de nuevo va a generar como esto, como este withdrawal, ¿no? Como cuando se le retira a un drogadicto de la noche a la mañana la droga, que tiene como esta sensación, ¿no? de carencia. No me sale ahora la palabra, pero entonces no queremos eso. Lo que queremos justamente es sanar nuestro trauma. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de un montón de maneras, porque justamente, como les decía antes, esto está muy integrado en nuestra biología. Entonces, no puedo como hacer un switch de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, voy a tener que tener varios abordajes simultáneos, pero que todos se nuclean en una sola cosa. Y esa única cosa es el amarme. Es el empezar a llenar ese vacío, no con componentes externos, sino con amor. Probablemente en mi infancia justamente aprendí que una forma de sobrevivir, como les explicaba antes, era no siendo yo misma, porque si no, mis padres me castigaban, si no, mis padres no me querían, si no, mis padres... Entonces aprendí a no ser yo misma. Aprendí a no amarme. Eso en ese momento me condujo a la supervivencia. Entonces, empezar a ver eso no como un fracaso personal, no ver que hoy nos sintamos de esa manera como un fracaso, sino como una victoria. Porque justamente que nosotros hayamos podido encontrar esa alternativa hace que hoy estemos vivas y hace que hoy estés acá y que hoy estés encontrándote con esta información. Pero por suerte también esta información viene a decirte que no se trata de eso la vida, ¿no? Y que es mucho más de eso. Y que justamente está en tus manos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a sanar? Como te decía, si sentimos que el mundo allá afuera fue peligroso y que por eso necesitábamos como sobrevivir y estar así, ¿no? Como, tenemos que empezar a sentir que ese mundo de allá afuera no es peligroso. Si sentimos que fue peligroso en su momento fue porque nadie nos cuidó, porque nadie nos escuchó, porque nadie nos enseñó a validar lo que sentíamos, porque nadie nos dijo, está bien que te pase esto. Este es el rol más que nada de la energía femenina. Por eso se habla mucho de maternar nuestras emociones, ¿no? Que la energía femenina no tiene que ver exclusivamente con el hombre o con la mujer, o sea, con la mujer, digamos, sino que es una energía que está en ambos géneros, pero justamente vivimos en una sociedad en la cual la energía femenina se ha desvalorizado muchísimo. Tal es así que, por ejemplo, nos sentimos sumamente desconectadas con la madre tierra, ¿no? Volviendo y vinculando con esta maternación. Entonces,
miren lo que le hacemos como sociedad a nuestra madre tierra, miren cuán adictivos pueden llegar a ser nuestros comportamientos. O sea, ¿cómo distinguimos qué es una adicción? Una adicción es eso que a mí me da placer en este momento, independientemente de que después, a largo plazo, no solamente que no me haga bien, sino que incluso me destruya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestra madre tierra, no? Lo que le pasa afuera a la tierra es un reflejo también de lo que nos está pasando a nosotros. Estamos llegando a destruir nuestra tierra, nuestro único hogar, por lo desconectados que estamos de nuestro propio hogar, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y les digo esto y es como que se me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, estamos destruyendo nuestra tierra, nuestra fuente de recursos, con toda la abundancia que tiene, con todo el amor, los alimentos, la serenidad, la sombra, el albergue, el cobijo. Estamos destruyendo nuestra madre tierra con tal de comer de forma adictiva, poco sana, como es la producción excesiva de carne. Estamos destruyendo con los gases de efecto invernadero, estamos destruyendo con la contaminación que hacemos a nuestras aguas, con la cantidad de plásticos que consumimos. Realmente es apabullante la destrucción que estamos haciendo con la tierra, ¿no? Si nos tomamos un segundo a observarlo. Y esa misma destrucción estamos teniendo en nuestro cuerpo y es como que, wow, ¿tan poco nos amamos verdaderamente? Entonces, vivimos en una sociedad que genera justamente y que hace que se perpetúe este trauma, ¿no? Y que justamente hace que su economía gire en torno a la materialización, al capitalismo, a la inmediatez, al desconectarnos con nuestra esencia. Entonces, también te cuento esto para que no te sientas sola, para que no te sientas que estás como, no sé, como si fueras la oveja negra, sino que es como que todo tu entorno al mismo tiempo te está diciendo, tenés que ir por el camino del trauma, ¿no? O sea, todo tu entorno te está conduciendo a que tengas conductas adictivas, porque es como hacer girar la rueda del capitalismo. Es súper violento, ¿no? O sea, la sociedad quiere que vos vivas enferma porque es la forma en la que se sostiene. Entonces tené cuidado la próxima vez que vayas a ver una persona de bata blanca y que digas que por eso es un médico y por eso tiene una verdad absoluta, porque yo pasé muchos años de bata blanca también y te puedo decir desde adentro que no es así. Te puedo decir desde adentro que la verdad absoluta es la que vive en vos y que la verdad absoluta es la que necesita ser escuchada. La única forma de sanar verdaderamente es validar tu herida. Es, como te decía antes con lo del iceberg, ¿no? Es poder ponerle luz. Dejar de sentir que alguna de tus emociones, que alguno de tus sensaciones no son merecedoras de tu presencia. Y esto entonces también nos lleva a preguntarnos, o sea, ¿desde qué lugar tomamos las decisiones? ¿Desde nuestra presencia absoluta? ¿Desde nuestra conciencia? ¿O desde la repetición de conductas inconscientes que son respuestas a nuestro trauma, ¿no? Entonces, sentilo un momento incluso, ¿no? ¿Te paraste a pensar que tal vez simplemente estabas viviendo como un autómata y que si en vez de rechazar tanto dolor, que igualmente lo estás cargando con vos? Porque ese trauma no va a dejar de estar porque lo niegues. Si en vez de rechazar tanto dolor, te permitieras verlo, presenciarlo, y si presenciaras cada vez que necesitas algo, supieras que justamente del otro lado del dolor están las respuestas. O sea, te detuviste en un momento a sentir tu ansiedad, a respirarla.
esto no, o sea, no te voy a mentir, no te voy a decir que con el respirar tu ansiedad se va a ir automáticamente. Como te decía antes, hay muchas formas de maternarnos, y para esto te dejo otro video. Eh, pero para que no se haga súper larga esta masterclass, quiero justamente decirte que vos tenés todas tus respuestas, que, que tu verdad es la tuya. O sea, tantos nos dijeron y tanto se corrió a la mujer, tanto se la culpabilizó, tanto se la rechazó, se la prendió fuego en la Inquisición, tanto se la señaló por ser la que nos expulsaba del paraíso, ¿no? Que al final la mujer se ha desvalorizado tanto, y por eso vamos por la vida como sintiendo culpa, sintiendo que no somos merecedoras de amor, sintiendo que no somos merecedoras de una vida mejor. Y no hay nada más lejano y no hay una mentira más grande que esa. Pero justamente para que vos puedas sentir el amor, para que puedas sentir la plenitud, para que puedas sentir la dicha, para que puedas sentir quién verdaderamente sos, tenés que hacer espacio. Y tenés que darle espacio también a sentir esas emociones que tal vez no te agraden tanto. Porque en el momento en que yo le doy un espaciecito a esa emoción que a lo mejor no me agrada tanto, primero que me entero que es un gran motor y es una energía súper potente para hacer esto que yo estoy haciendo. O sea, yo hoy sentía ansiedad, pero mi ansiedad era porque tenía muchas ganas de estar haciendo este video y no lo quería postergar más. Y hoy me siento, y en este instante me siento súper conectada y me siento súper presente y me siento alineada y me siento luz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me venía a llamar el cuerpo que hiciera. Entonces, las emociones, que esas que catalogamos como malas, también son mensajeras, también vienen a guiarnos, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo puedo sentir ese miedo, en vez de que tome control de mí, sino como identificarlo, ponerle luz, ponerle nombre y apellido, saber de qué se trata y atravesarlo igual. En el momento en el que siento ansiedad y la siento y la vivo y me entero por qué es y aprendo a gestionarla y a amar esa emoción, aprendo a amarme a mí en totalidad. Aprendo a sentirme hija de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra es abundante. La Madre Tierra todo lo sabe, es sabiduría, es amor incondicional. Entonces, cuando yo me permito sentir una emoción, me permito sentir el amor incondicional que me conecta a todo, que me conecta a la vida misma, que es la vida misma, que es lo que yo soy, que soy. No soy mi herida, soy tanto más que mi herida, pero es a través de mi herida, a través de donde yo puedo florecer, es a través de que mi esencia puede salir a la luz. Entonces, permitámonos sentir nuestra herida. Por eso ahora, y en esta sensación de conexión absoluta, quiero guiarte a través de una meditación para que puedas ver cómo verdaderamente nunca te perdiste, nunca verdaderamente dejaste de estar ahí para vos, simplemente te desconectaste. Pero así como te desconectaste en un momento, te podés volver a reconectar y podés empezar a vivir desde ese instinto, desde esa alineación, desde este sentirte un canal, ¿no es cierto?, del amor y ser amor y vivir en amor y creerte merecedora de todo y por lo tanto serlo y por lo tanto tenerlo. Así que vamos a meditar juntas, ¿les parece?